Aprende a hacer el pan de muerto y sorprende a todos con estos 7 rellenos deliciosos. Te enseño la receta de pan de muerto sabor tradicional y de chocolate. Son perfectos para complacer el paladar de los más exigentes. Como este es un pan de muerto relleno, vamos a empezar con los rellenos. Hay diferentes opciones de relleno, yo te voy a compartir aquí algunas ideas. Empiece poniendo queso crema en un tazón y aquí voy a agregar mermelada de zarzamora. Esta combinación es deliciosa, te recomiendo mucho que la pruebes. Y comenzamos a mezclarlo. A mí esta combinación me gusta mucho, pero si no encuentras mermelada de zarzamora, lo puedes hacer con mermelada de fresa. También es una mermelada que encuentras muy fácil y sabe muy rico. Y te voy a enseñar otros rellenos, pero este es un paso que tenemos que tener adelantado. Ya que lo tenemos así, que se ve que ya está combinado, ya se mezcló, ahora vamos a hacer bolitas y las vamos a poner sobre una charola. De preferencia ponle un tapete como estos para que no se te quede pegado nada. Como los panes que yo voy a hacer son pequeñitos, estoy usando como medida de referencia una cucharada, pero si tú quieres ponerles más rellenos y tus panes son más grandes, puedes usar una taza medidora de 1/4, ya depende del tamaño del que vayas a hacer tu pan. Ahora que ya las tienes listas, llévalas a congelar. Siguiente opción de relleno, vas a hacer exactamente lo mismo, bueno, igual dependiendo del tamaño que estés usando. Yo voy a seguir con la cucharilla, pero ahora lo vas a hacer con crema de avellanas, nocilla, Nutella, como la conozcas. Todavía nos queda otra opción para rellenar el pan de muerto, pero estos son los que van a ir congelados, así es que este también me lo llevo a congelar. Uno de los sabores que destacan mucho en el pan de muerto es el agua de azahar, y esta se consigue en algunos supermercados o también en tiendas de materias primas. Es lo más recomendable si tú ya estás haciendo pan de muerto para vender, pero si estás haciendo pan de muerto casero o si nada más lo quieres así poquita cantidad o no encuentras el agua de azahar, este es un deli tip que te he compartido desde hace varios años, y es que vas a hacer una infusión de té de azahar. Estos los consigues así en los supermercados, te vale si encuentras té de azahar o té de 7 azahares. Hay de diferentes nombres, pero el chiste es que tenga esa esencia de azahar. Y lo que vas a hacer es poner 2 de estos sobrecitos así en una taza, agregas el agua muy caliente y ahora sí lo vas a tapar y lo dejas infusionando hasta que se enfríe. Vas a necesitar la piel de una naranja, pero sin cortarle la parte blanca, solamente la piel de encima. Los cítricos tienen la mayor concentración de sabor en la piel, por eso la vamos a necesitar para nuestra infusión. Ya que tienes así la piel lista, vamos a ponerla en un pocillo y con esta infusión lo que vamos a lograr es que nos quede un pan de verdad con ese sabor tradicional del pan de muerto. Aparte aquí le voy a poner una ramita de canela y una cucharadita de la infusión de azahar. Agregamos también la leche y esto lo vamos a llevar a hervir. Y una vez que hierva, lo vas a dejar enfriando así a temperatura ambiente y toda la noche en refrigeración. Y ya que pasó toda la noche y tienes tu leche infusionada, lo único que vas a hacer es colarla y poner la cantidad exacta que necesitas. Y ahora vamos a activar nuestra levadura, un prefermento. Voy a poner la leche aquí para activar la levadura. Y también vamos a agregar aquí la levadura. Es importante que la leche esté tibia. Yo estoy usando levadura seca instantánea, son de estos sobrecitos que encuentras en todos los supermercados, pero también si tú estás acostumbrado a trabajar con levadura fresca, también se puede, simplemente lleva un poquito más de cantidad. Y lo que te mencionaba de la leche, es importante que esté tibia porque eso va a ayudar a que tu levadura se active mucho más rápido. Y para alimentar esta levadura vamos a tomar de la harina que ya tenemos aquí pesada, una cucharadita y se la vamos a poner. Y también le voy a agregar una cucharada de azúcar. Mezclas para que todo se combine y ahorita hay que dejarla que se esponje, va a soltar muchas burbujas y esto es para comprobar que la levadura está activa, porque también nos puede pasar que estamos usando alguna levadura que ya no está en buen estado, que ya está caducada
y si empiezas a usar una levadura que está caducada, lo que va a suceder es que no te va a salir bien la receta, o sea, tu pan no va a crecer. Entonces hay que dejarlo que repose. El tiempo puede variar dependiendo mucho del clima, porque necesita de la temperatura del ambiente. Puede ser unos 20 minutos hasta incluso media hora, dependiendo del clima. Hay que dejarla reposar. En mi caso pasaron 15 minutos y ya tengo este prefermento así esponjado, maravilloso. De hecho, a este se le conoce como esponja. Ya está listo, entonces vamos a empezar ahora con nuestro pan de muerto. En esta ocasión yo lo voy a hacer aquí en mi batidora porque ya les he contado que tengo una lesión en el hombro, y además porque ya tengo un video donde hice todo el procedimiento de pan de muerto a mano. Si quieres ver ese video te lo dejo aquí abajo en la descripción. Entonces, para usar la batidora vamos a usar el gancho para amasar. Y siempre vamos a tener la batidora en la velocidad más bajita o máximo en el número 2. Vamos a poner en el tazón la harina, la canela, sal y el azúcar. Y vamos a mezclar un poquito para que se integre. Ya que se combinó, ahora vamos a agregar en el centro los 3 huevos medianos. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Paramos un poquito y ahora vamos a ir agregando la levadura que ya está así activa y vamos a seguir batiendo hasta que se integre todo. Y ya que se integraron estos ingredientes, ahora vamos a agregar la ralladura de naranja y las esencias. Y también vamos a poner aquí la mantequilla. A mí me gusta ponerlas junto con la grasa porque creo que se impregnan mucho mejor. Es importante que la mantequilla sea sin sal y que esté a temperatura ambiente, que esté bien suavecita. Ahora vamos a seguir batiendo aproximadamente unos 15 o 20 minutos hasta que la masa se vea muy suave y muy elástica. Como estoy batiendo a velocidad muy bajita, ya pasaron ahorita 15 minutos y así luce mi masa. Entonces voy a dejarla descansar 5 minutos y enseguida sigo batiendo. Tenemos que batir hasta que se desprenda completamente de las paredes del tazón, se engancha toda aquí la masa al gancho, y entonces es cuando ya la tenemos lista. Y listo, ya que está así súper preciosa, elástica, ahora la vamos a volcar sobre nuestra mesa de trabajo, que tiene que estar muy limpia. Hay que poner un poquito de harina y le vamos a dar una ligera amasada. Pones un poco de aceite en el tazón para engrasarlo y ahora vamos a poner la masa aquí dentro. Trátala así con cariño, con mimo, y ahora le pones así un poquito de aceite así encima la masa, así para que no se vaya a generar esta costra, que igual hay que taparla, pero para consentir a nuestra masita porque nos va a alimentar. Entonces ya la podemos dejar reposando. Esto también puede variar dependiendo del clima, más o menos va a tomar 1 hora hasta que tú veas que aumenta su volumen. En mi caso ha pasado 1 hora y vean esta masa cómo creció, aumentó demasiado su volumen, está llena de burbujas, además huele delicioso, esto huele que alimenta. Y aquí se viene mi otra parte favorita de cuando hago pan, es ponchar la masa. Hay que sacarle todo el aire y aquí esto se siente súper rico. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la masa entre el número de panes que tú quieras. Mi masa pesa 1120 gramos. Tú tienes que pesar tu masa, aproximadamente va a ser el mismo peso. Y ahora lo que voy a hacer es dividirla en fracciones, pero la voy a ir pesando.
Saqué 14 porciones de 80 gramos aproximadamente. Yo ya dividí las porciones del pan, yo los voy a hacer pequeñitos y ahora lo que voy a hacer es tomar los rellenos y lo voy a ir cerrando. Dejé una porción de masa para hacerle los huesitos y el cráneo. Cuando congelas el relleno es menos probable que se desborde durante el horneado y así se puede trabajar más rápido y más limpio. Ya tengo mis panes, hay que ponerlos separados porque recuerda que dentro del horno van a crecer y no quieres que salgan todos pegados. Y con el resto de la masa le voy a agregar aquí un poquito de harina para formar los huesitos y el cráneo. Y ahora esta la voy a dividir entre el número de panes que voy a hacer, en mi caso son 12. Y con este vamos a sacar las piezas. Y ahora cada una de las piezas vas a dividirla en 3 partes para sacar 2 huesitos y el cráneo. Y vas a extender de esta forma. Con tus dedos tienes que hacer esta figura para que te quede así. Pincelas con un poco de agua y pegas las piezas de esta forma. Haces un huequito así en el centro, un poquito más de agua y ahora pegas esta pelotita. Y cuando ya los tengas así formados, hay que cubrirlos con un pañito. Los dejamos leudar nuevamente hasta que inflen y ahora sí los vamos a llevar a hornear. Y después de un rato ya leudaron, aumentaron su volumen y ahora los vamos a llevar a hornear. El horno tiene que estar precalentado a 170 grados centígrados. Una vez que salgan del horno tienen que notarse así ligeramente dorados por la parte de encima y también tienen que verse así doraditos por la parte de abajo. Ahora los vas a dejar enfriar nada más un par de minutos y cuando ya puedas así tocarlos, entonces ahora les vamos a poner la decoración. Vamos a decorar todos los que están rellenos, yo hice uno sin rellenar y todavía nos falta un relleno. Voy a empezar por el tradicional y estos son algunos que dejé sin relleno. Aquí tengo mantequilla que está semifundida, está muy suavecita y vamos a barnizar nuestro pan. Esta sería la versión del pan de muerto tradicional, por lo menos aquí en Michoacán, este es así como el clásico, este es el más popular, ¿no? El que nada más lleva así azúcar encima. Pero hay más de 750 variedades de pan de muerto, así que yo solamente te estoy mostrando algunas ideas, algunos rellenos, pero ya sí de verdad tiene un sabor delicioso, ya lo puedes disfrutar con tu familia. De verdad, hacer este pan merece la pena 100%, queda un pan delicioso, huele delicioso, sabe delicioso. Hacerlo en la batidora es mucho más rápido, pero si no tienes también se puede hacer a mano. Te voy a enseñar a hacer la masa de pan de muerto de chocolate, toda desde cero, los vamos a hornear. Te voy a enseñar 4 opciones diferentes de cómo rellenarlos y cómo decorarlos para vender. Comienzo poniendo la leche. Esto se puede hacer con leche normal, sin infusionar, pero si quieres que te quede un pan nivel delicia, te recomiendo que lo hagas así con la leche infusionada. Ya tengo aquí 125 mililitros de leche y es importante que la leche esté tibia. Ahora voy a poner aquí la levadura. Y también le voy a agregar aquí un poquito de la harina que ya tenemos pesada, es harina de trigo, la de todo uso. Y agregamos también un poco de azúcar, más o menos una cucharada. Esto lo hacemos para comprobar que la levadura esté funcionando bien, por eso también es bien importante que revises la caducidad de la levadura. Mezclas para que todo se integre bien y lo dejas reposando hasta que crezca. Más o menos unos 15 minutos después tu levadura ya debe de verse así muy esponjosa, se llenó de burbujas. El tiempo puede variar dependiendo del clima en el que te encuentras. O sea, puede llegar a tomar más tiempo si el clima donde estás está muy frío. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí los ingredientes secos. Vamos a empezar con harina. Esta es harina de trigo común, es la de todo uso y lo voy a hacer en la batidora. Se puede hacer a mano si no tienes batidora, solo que te va a tomar mucho más tiempo. En batidora he notado que además de que es más rápido, te queda un pan mucho más esponjoso.
Ponemos también aquí el azúcar y como este es un pan de muerto sabor chocolate, vamos a agregar aquí la cocoa. Agregamos también la sal y vamos a poner el gancho y empezar a mezclar para que estos ingredientes se combinen. También necesitamos 3 huevos medianos y estos tienen que estar a temperatura ambiente. Ya que se integraron estos ingredientes, ahora voy a agregar la levadura activa, es el prefermento que lleva, este es el que ya lleva aquí la leche infusionada. Entonces lo voy a agregar y vamos a seguir batiendo. Y así se ve ahorita que ya está todo integrado. Ahora le voy a poner aquí la vainilla junto con la mantequilla y la ralladura de naranja. A mí me gusta poner en este punto las esencias porque creo que con la mantequilla se integra todo mucho mejor, como que la grasa le ayuda a encapsular los sabores. La mantequilla es sin sal, tiene que estar a temperatura ambiente. Si no puedes encontrar mantequilla sin sal, simplemente omites la sal de la receta. Cuando ya se despegue del tazón, vas a notar que tu masa está así muy elástica, se ve una masa muy bonita. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle una ligera amasada aquí sobre tu mesa, que obviamente tiene que estar muy limpia, y la vamos a dejar descansar. La verdad es que esta masa ya está así perfecta, ya no se te debe de quedar pegado en las manos, se debe de ver así elástica. Huele delicioso. Ahora la voy a poner aquí en un tazón. Este ya está previamente engrasado y simplemente le voy a poner un poquito de aceite así encima para que no se le genere una costra y enseguida la cubrimos con plástico de cocina y la dejamos reposando hasta que aumente su tamaño. Si puedes, deja la masa reposando en un lugar cálido, cerca de tu horno si lo estás precalentando o en un lugar así donde le dé el calorcito porque eso le va a favorecer a la fermentación y va a crecer mucho más rápido. Pero la forma en la que vas a saber que ya está lista es que duplicó su volumen, o sea, por lo menos tiene que duplicar su volumen, está así inflada, preciosa, y ahora lo que vamos a hacer es desgasificarla. Eso quiere decir que le vamos a sacar todo el aire, la vamos a desinflar. Este término también se puede conocer como ponchar la masa, ¿no? Entonces, esto a mí me encanta, ya sabes, o sea, la verdad es que se siente súper rico esta sensación. Y ahora vas a pesar tu masa y vas a porcionar tus panes dependiendo del tamaño que tú quieras hacerlos, pues vas a sacar las cantidades. Por ejemplo, mi masa pesó 1130 gramos y yo quiero hacer panes de 50 gramos. Serían aproximadamente 22 piezas en lo que lo tengo que dividir, pero de esas 22 piezas dejaré unas 3, tal vez 4 para hacerle los huesitos y el cráneo. Y mira, cuando ya terminamos de sacarle todo el aire, la masa vuelve hacia este tamaño normal, ya no está tan inflada. Y ahora yo lo que voy a hacer ya es empezar a pesar las piezas para sacar mis panes. Ya que tenemos así todo porcionado, lo que estoy haciendo ahora es bolearlas, así se le conoce este término, y vamos a darle la forma así de la pelotita mejor hecha. Simplemente hay que poner la mano así con esta posición e ir empujando la masa así de esta forma. De las 22 piezas que yo pesé, reservé unas cuantas para hacer las piezas que van encima de decoración. Estos panes que yo hice son pequeños, son de 50 gramos. Aquí lo que voy a hacer es agregar un poco de harina y la voy a ir amasando. Esto lo hago para que las piezas de arriba queden un poquito más duras, no se deshagan en el momento del horneado. Y ahora esta masa yo la voy a ir dividiendo entre el número de panes que tengo. En mi caso ya tengo 15 aquí formados. Y ahora este lo vas a dividir en 3 piezas, 2 para los huesitos y 1 para el cráneo. Y para los huesitos vas a hacer este movimiento de esta forma para formar esta figura. Píncelas con muy poquita agua y vas a pegar las piezas encima.
Ya que los tengas así todos formados, ahora tienes que dejarlos cubiertos así con un paño. Nuevamente tienen que volver a leudar, van a crecer un poco y cuando crezcan, después de que esponjen, ahora sí los vamos a llevar a hornear. Esto, si quieres, puedes irlos rellenando así de forma como te enseñé en el video pasado, con los rellenos congelados, pero yo los voy a rellenar. Ahorita te voy a mostrar otras opciones de cómo rellenarlos. Cuando hayan salido del horno, déjalos enfriando más o menos 1 minuto. Y en el pan de muerto de chocolate, la forma en la que vas a saber si ya está listo es que se ve ligeramente dorado por la parte de encima, pero cuesta un poquito más trabajo que en el pan de muerto tradicional, pero se siente así tostadito y creó esta corteza así en la base, pero aún está suavecito. El método que vamos a usar para rellenar nuestros panes de muerto sabor chocolate es diferente al método que usamos en el video anterior. Si quieres ver esa receta, te lo voy a poner por aquí. Es la receta del pan de muerto tradicional y te di opciones también de cómo rellenarlo, pero va a quedar como entero, o sea, el relleno queda por dentro. Este método es diferente. Voy a empezar poniendo un poco de mantequilla. La mantequilla a mí no me gusta tenerla 100% fundida, o sea, está semifundida. Y vamos a ir embarrando nuestro pan. Para este método primero vamos a ir poniendo la cobertura, o sea, casi los estamos terminando, pero no voy a embarrar todos, solamente algunos cuantos. Y ahora los voy a espolvorear con azúcar. Bueno, ya puse aquí unos cuantos así nada más espolvoreados con azúcar y ahora vamos con la primera idea de relleno. Aquí tengo una barra de queso Filadelfia y está muy suave a temperatura ambiente. La vamos a batir un poquito. Y una cucharada de crema para batir. Y seguimos batiendo. Esta es la decoración que le puse encima en el video pasado a los panes que iban de zarzamora con queso Filadelfia y me preguntaron qué es lo que le pusiste encima, se me pasó a decirles, pero bueno, simplemente es queso batido así. Ahora lo voy a poner en una manga pastelera. Yo estoy usando la boquilla 4B de Cookie Cakes. Y listo. Ahora para nuestra primera opción de relleno vamos a empezar cortando el pan por la mitad. Y una vez cortado, mira esa miga espectacular. Ahora vamos a empezar a rellenarlo con nuestra cremita. Ponle la cantidad que quieras. Y con esta cremita quedan muy bien unas fresas deliciosas. Entonces le vamos a ir acomodando así que se vea súper rico. Yo le estoy poniendo varias, le estoy poniendo en el centro y también en la orilla porque claro, además de que esté muy rico, pues se trata de que se vea así muy antojable. Se ve súper rico. Voy a hacer unos cuantos más con este relleno y vamos con la siguiente opción. Para nuestra siguiente opción de relleno vamos a necesitar chocolate blanco. Yo tengo aquí de este y lo vamos a llevar a fundir. Y lo que vamos a hacer es tomar nuestro pancito y lo vamos a sumergir en el chocolate. Lo reservamos aquí un momento para que se seque el chocolate y ahorita seguimos con la parte del relleno. Mientras te voy mostrando otra opción. Este no le he puesto ninguna cobertura y aquí tengo Nutella, entonces simplemente igual que como hicimos en el video anterior, lo voy a rellenar abriéndole aquí un huequito con el cuchillo y voy a presionar con la crema de avellanas. Listo, ya que lo tienes relleno, ahora por acá tengo chispas de chocolate fundido. Exactamente yo estoy usando esas chispas que son sabor crema de avellanas, pero con cualquiera te vale. Y le voy a poner aquí al chocolate un poquito de nuez. Ahora vamos a sumergir nuestro pan relleno de Nutella. Así vamos a tratar de que se embarre bien. Y lo ponemos en la rejilla para que se seque. Pero antes un pedacito de chocolate Ferrero por encima. Ahora sí, continuando con el de Oreo con chocolate blanco, igual lo voy a partir por la mitad y lo vamos a rellenar con la misma crema que rellenamos el de fresa, la mezcla esta de que hicimos con queso.
Esta mezcla a mí no me gusta dejarla tan dulce, si tú quieres le puedes agregar más azúcar, pero a mí me gusta que haya un balance entre el relleno y todo lo demás que te estás comiendo. Entonces, pero si tú quieres le puedes poner un poquito más de azúcar. De igual forma que te dije en el anterior, trata de llegar bien a las orillas para que luzca mucho la cremita y se vea más antojable. Imagínate cómo se van a ver estos pancitos deliciosos, bien atractivos, así en tu pastelería o en tu negocio de postres. Y aparte le voy a poner unos trocitos de Oreo porque aparte de sabor esto le va a dar mucha textura. Voy a hacer un relleno para darte una opción de relleno aparte de la crema de avellana para el que va de Ferrero. Aquí voy a vaciar el resto de la crema que tengo de queso y la voy a mezclar con un poco de crema de avellanas. Recuerda que estas cantidades yo las estoy haciendo a ojo, más o menos estoy poniendo partes iguales de la crema de queso y crema de avellanas, pero si quieres puedes usar crema de mantequilla, puedes usar crema para batir, o sea, aquí más bien es como la idea de hacer el relleno. Ya que tienes el relleno listo y ya que se secó el chocolate, igual vamos a partirlo para rellenarlo. Y ya que lo cerramos, ahora le voy a poner un poquito de brilli brilli. Esto simplemente es matizador dorado con activador de color. Y con esto me encanta cómo quedó porque el dorado ya se entiende muchísimo que es un pan de muerto de chocolate sabor Ferrero. Para esta otra opción de relleno voy a usar chocolates de estos de conejito Turín. Si no encuentras de este es chocolate con leche. Y lo que voy a hacer es cortarlos de la parte de arriba. Voy a cortar la cabecita. La parte de la cabeza la voy a usar para decorar los pancitos de muerto. Y la otra parte, con el resto, lo que voy a hacer es una ganache. Y le ponemos la crema para batir súper caliente para que se vaya fundiendo. Esta simplemente la batí y la voy a poner aquí en una manga pastelera. E igual, ya que está partido nuestro pan, vamos a rellenarlo. Le cortas un poquito con el cuchillo y con la parte de abajo del conejito un poquito fundida lo pegas. Aquí ya tengo mis panes de muerto rellenos, ya están todos listos. A mí me salieron en total 18 panes, no terminé de rellenarlos todos y la verdad es que me hubiera gustado mostrarte más opciones de relleno, pero bueno, estas son algunas ideas que yo considero están muy buenas, se ven muy ricos. Ahorita me voy a comer uno de este con fresa, que es el que más se me antoja. Pero antes de eso quiero agradecer a todos los que nos han enviado sus fotos de los productos que están haciendo de temporada. Muchísimas personas han hecho las galletas de pan de muerto y de verdad me hace muy feliz ver sus resultados. Gracias por compartirlos con nosotros y muchas gracias a los miembros del canal y a todos los que nos apoyan con super gracias. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.